Hola a todos, en este video voy a mostrarles cómo convertir un rango en una tabla y utilizar esa tabla como origen de datos para una tabla dinámica en la cual se harán conteos y sumas de valores. Un usuario nos entrega una tabla o rango en el cual registra las referencias de artículos que se piden a un almacén central y necesita obtener cuáles son las 10 referencias más pedidas al almacén. El archivo en cuestión es el siguiente. Acá vemos el rango de datos. Por definición, para el Excel no es tabla, ya que tabla es un objeto que vamos a analizar a continuación. Este archivo tiene una macro que inserta automáticamente la fecha del día de hoy, fecha actual. Tiene una hoja oculta que utiliza el usuario para unas listas de validación, la cual podemos también convertir en tabla y usarla como validación para los campos que luego vamos a definir como tabla. No voy a utilizar el archivo original XLSM, es decir, el archivo de Excel habilitado para macros, para no confundirnos en el proceso de reparación de la tabla. Este es el mismo archivo con sus dos hojas, actualmente es un archivo sin macros. Para convertir un rango en tabla hay que tener en cuenta que no deben existir celdas combinadas, por lo cual esta celda de comentarios que se encuentra combinada la voy a separar. Voy a dejar el título de comentarios en la fila 5 y voy a insertar una fila en blanco para separar, digamos, los títulos grandes, los títulos de la fila 4 de los títulos de la fila 5, que estos títulos son los que van a utilizarse para los encabezados de la tabla. Hechas estas dos pequeñas reparaciones, simplemente de separar estos títulos y quitar las celdas combinadas, ya tengo una región de Excel que empieza en la celda A6 y termina en la celda J701. Adicional, hay que mencionar que el usuario tiene unas validaciones y tiene también unos formatos condicionales. Voy a revisar estos formatos condicionales y veo también que estos formatos condicionales empiezan a presentar repetición de rangos. Esto sucede cuando se copian y se pegan celdas que tienen formatos condicionales de una fila X a una fila Y. Esto lo repararemos enseguida también. Bueno, por ahora entonces ya tenemos nuestra región de datos. Si yo le doy control fin, observo que las filas van hasta la 701. Van hasta la 701 debido a que el usuario creó una validación que va hasta la fila 701. Esto no va a ser necesario cuando hagamos la corrección de la tabla. Me voy a ubicar dentro de la tabla. Voy a ir al menú insertar y voy a dar clic en el botón o icono tabla. El Excel hace una selección automática del rango, empezando en la celda 6 y terminando en la celda J493. Veo un cambio en los colores. Ese cambio en los colores se debe a que las tablas tienen diseños y colores que vienen predefinidos por el sistema. Las tablas no cambian los colores originales que tenía el sistema. Por lo tanto, si yo deseo conservar mis colores, puedo utilizar un diseño de tabla que se llama diseño claro, es decir, que no va a poner ningún borde, ningún énfasis en títulos, o si quiero utilizar los nuevos colores y diseños de tablas, debería seleccionar la región entera y quitarle los rellenos que el usuario puso, decirle sin relleno, y utilizar colores de fuente automáticos. Actualmente lo que tengo en pantalla es una tabla que empieza en la celda A6 utilizando la fila 6 como fila de encabezados y termina en la celda A493, que es la última fila de los datos. Esta tabla la voy a utilizar como origen de datos para una tabla dinámica. Antes de hacer la tabla dinámica, voy a hacer una sugerencia con el tema de los formatos condicionales. En las tablas se seleccionan campos cuando se lleva el puntero del mouse a seleccionar
esta parte del título aparece una flechita negra, hago un clic y el Excel va a seleccionar el campo. Para reparar los formatos condicionales voy a formato condicional donde dice administrar reglas. Veo que hay reglas aplicadas para la columna H. Por ejemplo, si el valor de la celda contiene pendiente, cambie de color. La regla actual está aplicada únicamente para la celda H412, pero si revisamos los formatos condicionales del usuario, vamos a ver que la regla debería ir hasta la última fila de datos de la tabla. Veo que hay una región que dice H7, H411, H413, H701. Lo que vamos a hacer es eliminar esta regla y coger una de las dos, seleccionar el campo únicamente haciendo un clic en el campo recibido para redefinir el rango desde la celda H7 hasta la celda H493, que en este caso debería ser la última fila con datos de la tabla. Vamos a darle a aceptar y voy a revisar que aquí existe otra regla. Esta regla sirve para colorear de verde aquellas celdas que están vacías. Si yo voy al formato condicional, administro reglas, busco la regla que dice si la celda está en blanco cambie de color. Hago un clic en el icono para contraer el administrador de reglas y selecciono únicamente el campo recibido. El Excel en este momento redefine el rango. Ese rango va a crecer automáticamente cuando se agreguen nuevos registros a la tabla. Lo mismo hay que hacer con todas y cada una de las reglas que tienen problemas. Vamos a darle a aceptar, ya tengo reparada la regla de recibido. Si yo me voy al final de los datos, sigo viendo que el Excel sigue bajando más allá de la fila 493. Esto se debe a que toda esta región tiene formatos condicionales adicionales y se utilizaron más filas de las necesarias en un determinado momento. No nos preocupemos por eso ahora, que el asunto no es exactamente el problema del tamaño de la tabla. Lo que queremos es hacer una tabla dinámica con esta tabla. Por acá en la parte superior podemos eliminar algunas filas que no necesito y el diseño conserva la información original del usuario. Omitir el error, es decir, realmente esto no es un error, es una fecha. Ahora, es debido a las validaciones que utilizó el usuario. Cuando yo veo en datos, validación de datos, dice que la fecha debe tener un mínimo de 0 y un máximo de 0. A eso se deben esos iconos verdes. La mejor forma de repararlo sería ahora quitando esa validación de datos. Selecciono toda la columna. El Excel detecta mezcla de datos de validación y me pregunta si deseo extenderla. Le voy a decir que no. En este caso voy a permitir cualquier valor y no existe ningún error en el campo fecha. Con esta tabla voy a elaborar una tabla dinámica. Simplemente le digo al Excel que quiero insertar una tabla dinámica. El Excel hace una selección automática de la tabla que se llama tabla 1. Ese nombre de tabla 1 se puede cambiar. Dejémoslo de momento igual. Le vamos a dar a aceptar y el Excel ya tiene la tabla dinámica. ¿Qué es lo que necesita el usuario? El usuario dice que necesita obtener un listado con las 10 referencias que más se piden. Las referencias deberían ser campos texto para que conserve bien los prefijos 0 a la izquierda de los números. Pero igual, tampoco el problema ahora es ese. Voy a seleccionar el campo referencia. El Excel asume que la referencia es un campo numérico y quiere sumarla. Lo vamos a cambiar a etiqueta de fila. Aquí aparecen todas las referencias únicas que existen en la tabla. Lo que quiero es contar. Adicional, frente a la referencia voy a seleccionar el campo descripción para que el Excel me ponga la descripción al frente. Voy a ir al diseño de la tabla, voy a cambiar una tabla tabular y voy a deshabilitar los subtotales. Acá obtengo un listado con todas las referencias únicas y la descripción al frente. Aquí detectamos que hay una referencia que tiene dos descripciones diferentes. Por acá nuevamente aparece una referencia con dos descripciones diferentes. Deberían ser, supongo yo, descripciones únicas para referencias únicas. Pero ese tampoco es el tema ahora.
Lo que queremos es hacer un conteo o una suma. En este caso veo las cantidades. Las cantidades, puedo sumar las cantidades, pero me interesa es cuál es la referencia que más se pide. Entonces voy a utilizar el campo descripción para hacer un conteo. Ese conteo lo voy a hacer dentro de la tabla dinámica. Arrastro manualmente la descripción, que es un campo texto, a la región de valores. Voy a ordenar esa tabla donde dice más opciones de ordenación descendentemente por el conteo de descripciones y le vamos a dar a aceptar. Acá veo que el Excel dice 1, 1, 1. Esto se debe precisamente a que existen varias descripciones para una misma referencia. Si yo lo que deseo es hacer el conteo de las referencias, no deberían existir descripciones diferentes. En este caso, como existen, voy a seleccionar con clic derecho la referencia y le voy a decir al Excel expandir o contraer. Voy a contraer todo el campo. Al hacer la contracción del campo, el Excel me oculta la descripción y me hace el conteo correcto en la parte de la derecha. Como solamente me interesa ver las 10 descripciones o las 10 referencias que más se piden, voy a ir a filtro de valor y le voy a decir al Excel que me muestre las 10 mejores. En este caso necesito ver las 10 referencias más pedidas. Como estoy haciendo conteos de referencias pedidas, el Excel dice cuenta de descripción. Vamos a darle a aceptar y acá aparecen las 10 referencias más pedidas. Pero el problema de estas repeticiones es que esta se pide 3 veces y son 6 referencias que se piden 3 veces. Aquí hay un grupo de referencias que se piden 2 veces. El Excel tiene un conteo de 26 referencias que se han pedido 2 veces. Debido a que hay repetición, por decirlo así, hay empate en los pedidos, el Excel, al pedirle las 10 referencias más pedidas, no va a indicar realmente cuáles son las 10 referencias. ¿Por qué? Porque existen más de 10 referencias que tienen exactamente el mismo conteo. La forma de reparar eso sería que no existieran para una referencia en particular más de una descripción. Si eso estuviera correcto, el Excel haría bien esto. Es decir, agruparía ese conteo correctamente. La primera referencia, voy a ir a la base de datos, selecciono esta referencia y vamos a hacer un filtro por esa referencia. Aquí dice rodamiento grupo del corte, rodamiento grupo corte, simplemente rodamiento. Si todas estas referencias tuvieran exactamente la misma descripción, al dar clic derecho sobre la tabla dinámica y actualizar, el Excel indicaría que se pidieron 3. Como estoy trabajando con una tabla, cuando quiera agregar nuevos registros, los agrego en la parte inferior de la tabla. Me voy a ir al pedido diario, la fecha, vamos a utilizar la fecha de hoy y vamos a poner esa referencia. El texto, es decir, la descripción, como yo no me la sé de memoria, voy a filtrar ahora por el valor de la celda seleccionada. Manualmente voy a copiar y vamos a decir que se pidieron X número de unidades. Ahí hay una validación para el número de unidades, se pidieron 39 unidades y ya la otra información adicional como almacén pedido, etcétera. Esto lo llenaría el usuario. Significa que esta referencia, cuando yo dé clic derecho en la tabla dinámica y actualice, aparece 4 pedidos. Si además de eso quiero sumar las cantidades aparecen en el campo cantidad, que es un campo numérico. Al seleccionar el campo cantidad, vamos a mirar qué pasa acá, clic derecho actualizar, voy a actualizar y el Excel me dice 2, 3, 4, etcétera. ¿Qué sucedió? Que el Excel lo puso en etiqueta de filas. ¿Por qué? Porque puede ser que existen en alguna parte ítems, como este caso de los flejes que no tenía cantidad. Al mezclar celdas vacías con celdas numéricas, el Excel no define cuál es la operación que le va a hacer al campo. En este caso, una suma. Manualmente voy a traer la cantidad y no es un conteo lo que quiero. Selecciono el campo cantidad y le digo configuración
suma, aceptar. Aquí veo que el rodamiento grupo de corte se pidió 4 veces y la cantidad fueron 50 unidades. Entonces tenemos dos cosas. Una cosa es la referencia más pedida y otra cosa es las unidades más vendidas. En este caso, las unidades más vendidas tendríamos que analizar en el campo cantidad. Voy a pedir un máximo. Existe al menos una referencia que se pidió 607 veces. Si lo que me interesa es las unidades que más se venden, en opciones de ordenación voy a decir que ordene descendentemente por suma de cantidad. En este caso veo que el Excel tiene 400 unidades que se pidieron en 3 pedidos diferentes de la referencia 61, 611, etc. En este caso esa cuchilla de corte tiene solamente una descripción. Cuando se agreguen entonces nuevos elementos a la parte inferior de la tabla, efectivamente estos datos pasan a pertenecer a esta región llamada tabla, lo que permite con un clic derecho actualizar la tabla dinámica y obtener todo el informe actualizado. Básicamente así se puede trabajar entonces una región tabla que sirva como origen de datos para una tabla dinámica. También se pueden agrupar por periodos utilizando el campo fecha. Aunque el tema no es el campo fecha, ahora voy a seleccionar la fecha de pedido. Puedo dar clic derecho sobre las fechas y las puedo agrupar, en este caso por meses y años. No sé si tenga años diferentes al 2016, no, todas las fechas son del año 2016. Y acá fecha lo puedo arrastrar de etiqueta de filas y ponerlo de primero. Aquí veo los pedidos del mes de febrero, los pedidos del mes de marzo, etc. O puedo ubicar la fecha en el filtro de informe y aquí podría pedir un informe de todos los despachos y pedidos del mes de enero. En enero no hubo pedido de febrero, sí, en febrero sí hubo un pedido de cada una de estas unidades. Voy a expandir el campo, clic derecho, expandir o contraer, expandir todo el campo. En este caso no hay problemas con las descripciones, son descripciones únicas para referencias únicas y veo el informe. Nuevamente, si pido todas las referencias, todos los meses, vuelvo a ver las referencias, pero vuelve a haber el mismo problema, que las descripciones dejan de ser únicas para estos pedidos. Ensayemos con esa goma. Voy a seleccionar, copio, voy al pedido, voy a filtrar esa referencia. Esa referencia tiene dos descripciones que se llama goma grupo y tóricas. Yo voy a suponer que esa referencia se llama tóricas para esos dos pedidos. Regreso a la hoja 1, doy clic derecho y doy a actualizar. Observen que ya se agrupan las referencias. Hubo dos pedidos de tóricas con 10 unidades. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer básicamente con la tabla es ordenar ascendente, ordenar descendente, AZ, ZA, o por cantidad puedo ordenar AZ o ZA, ascendente o descendente. Hay que tener entonces cuidado es con estas descripciones de las referencias. Si eso se repara, la tabla dinámica va a tener una sola descripción y en vez de tener dos líneas para este código, va a tener una sola línea para el código. Espero que el video sea de utilidad.